Pipe, muchas gracias por la charla. Eh, Siempre vos muy pegado a la parte fisiopatológica y obviamente para entender la complejidad de la condición de una falla hepática se necesita conocer la minucia de muchas cosas para poder encaminar un enfoque adecuado y dar un tratamiento oportuno y bien direccionado. Eh, yo por ahora no tengo ninguna pregunta para hacerte. Si se me ocurre alguna, te la haré en los siguientes minutos. Muchas gracias nuevamente por ilustrarnos con tu presentación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, César. Tal vez el mensaje que creo que falta, pero no creo que sea porque no lo quisiste meter, es pues que esto es una enfermedad altamente especializada y ha requerido, digamos, centros que se especialicen muy específicamente en el manejo de estos pacientes, porque tienes que tener la posibilidad de trasplante hepático, de unos servicios de patología sofisticados, de pruebas, como tú mismo dices, para buscar etiologías que son mucho más complejas. Entonces, esto en general, pues parte es que tienen que ser remitidos rápidamente a este tipo de centros. Entre otras, pues el centro de la cardio es uno de esos centros. Adelante, Jaime, para que nos cuentes más. Pablito, gracias. Y bueno, primero varias cosas, Luis Felipe, felicitarte porque has hecho varias cosas diferentes que realmente nos agradan mucho. Primero, hablaste con la cámara prendida, por eso prendo mi cámara, porque creo que es bueno conocernos en el gremio donde vamos a desempeñarnos y quiero felicitarte. Hiciste una presentación espectacular, o sea, lograr resumir todo lo de falla hepática en 40 minutos realmente era un reto muy grande y lo hiciste muy bien. Yo tengo una pregunta para ti, para los demás fellows y un par de comentarios. Entonces, la pregunta es, no sé si quieres contestarla tú o por ahí veo a Brian, a Carmen, a María Camila. eh, ¿Cuál es el rol que tendría el electroencefalograma o la biotelemetría en el diagnóstico de la falla hepática? ¿Lo harías, no lo harías? ¿Y qué buscarías o qué esperarías encontrar en la videotelemetría? No sé si encontraste. No. Particularmente cuando hay una encefalopatía grave eh, y que puede ser explicada por muchísimas condiciones. Yo creo pues que es una herramienta fundamental ya que nos permite uno detectar cambios rápidos en la actividad eléctrica y esos cambios rápidos pueden dar diagnósticos rápidos e intervenciones oportunas. Aparte de estos pacientes con encefalopatía grave perfectamente pudiesen estar en un estado, en un estatus no convulsivo y esto nos lo podría ayudar a identificar rápidamente y ajustar ciertos medicamentos. O sea, el hecho de que el paciente no esté convulsionando, eso no quiere decir que la condición sea menos grave y estamos con un cerebro que está en un desbalance energético y eso requiere pues unas intervenciones particulares y también nos puede ayudar a evaluar, digamos, casi que en tiempo real la progresión de la falla hepática. Usualmente cuando están en estadio 4 encontramos mucho el estallido, el patrón de estallido supresión. No sé si eso de pronto responde la pregunta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero me gustaría escuchar a los demás también. No sé qué otro fellow quiera complementar la muy buena respuesta de Luis Felipe. Adelante, Juan David. Perdón que no les he abierto el seguro. Un instante. Ah, Pablito, gracias, qué pena. Listo ya. Ay, gracias, es que no podía. ¿Cómo están, Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana? Digamos que el papel del electroencefalograma ha sido cada vez más útil, sobre todo, digamos, cuando basado sobre todo en la definición de podium que da de disfunción a nivel hepática, en la cual incluye, pues, primero una lesión hepática de forma aguda, con alteración bioquímica y además con coagulopatía, pero que se incluyan también los criterios, digamos, de encefalopatía. Si uno revisa un poco esta definición que habla de podium, en la cual trata de dividirlos un poco entre los menores de 3 años y los mayores de 3 años, en los menores de 3 años digamos que la evaluación electroencefalográfica todavía es un poco compleja,
pero cuando uno mira en los pacientes que sean mayores de 3 años, en cada uno de los estadios, tanto uno, 2, 3, 4, ellos sí colocan unos patrones electroencefalográficos específicos que nos permiten, por ejemplo, catalogar un poco a los pacientes en cada uno de estos estadios. Esto parte un poco de la dificultad que tiene a veces los criterios de Westhaven de dar una definición clínica, digamos que acertada, 100%, para, digamos, estadificar este tipo de pacientes. Entonces, en el estadio uno nosotros podemos ver un electroencefalograma normal, pero lo que se puede caracterizar es una disminución lenta del ritmo teta. En los estadios 2 y 3 hay un enlentecimiento generalizado con ondas trifásicas, y en el estadio 4 incluso el electroencefalograma pues lo reportan como tal, como anormal, con actividad delta muy lenta. Es decir, que es muy importante, digamos que para evaluar la presencia también de actividad ictal, como lo estaba diciendo Luis Felipe, pero lo podemos correlacionar mucho con el grado de encefalopatía que pueda tener el paciente, ya que recordemos que muchas veces ese grado de encefalopatía va a marcar como tal la pauta de cuál va a ser el manejo del paciente, si posiblemente pierde algunos reflejos protectores de vía aérea y sería mejor realizar una ventilación, etcétera. Entonces nos puede objetivizar un poco, digamos que el manejo de los pacientes y catalogar la encefalopatía hepática. Eso era como lo que quería aportar. Muchas gracias. Y digamos que muchas gracias, Juanda, y creo que complementas mucho lo que muy bien contestaba Luis Felipe. Entonces, tenga presente que el electroencefalograma o videotelemetría que tienen disponible es una herramienta diagnóstica fundamental en el paciente en falla hepática. Acuérdense ustedes que los síntomas de encefalopatía grado 1 suelen ser inespecíficos, ¿cierto? Trastornos de conciencia, de repente alternancia entre irritabilidad y somnolencia. Y eso muchas veces en un lactante o en niño, un niño más pequeño es difícil establecerlo. Entonces, la videotelemetría les permite a ustedes objetivizar la severidad de la encefalopatía hepática. Saber si es una grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Cuando el paciente empieza a estar con encefalopatía hepática y usted tiene que asegurar reflejos protectores de la vía aérea, trasplántelo o se le va a morir. Digamos, lamentablemente, una de las grandes oportunidades de mejora que a veces uno siente, aunque realmente creo que eso ha cambiado muchísimo, es que nos demoramos demasiado tiempo intentando estudiarlo, intentando saber la etiología, y casi que el 50% de los pacientes ni siquiera en el explante uno tiene el diagnóstico certero. Entonces yo les compartí ahí en el chat de todos para que lo tengan, la experiencia que publicamos hace un par de años de los 10 años de experiencia en trasplante hepático aquí en la Cardio, en Bogotá. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros trasplantes son atresia de vías biliares, pocas enfermedades metabólicas y muchas veces, pocas veces está el diagnóstico etiológico. Entonces, digamos, mis tres comentarios serán: número uno, tengan presente siempre la biotelemetría o el electroencefalograma para tener una aproximación objetiva a ese grado y clasificación de la severidad de la encefalopatía. Número dos, las neuroimágenes, Luis Felipe mostraba datos interesantes, pero cuando ya un paciente a ustedes les hace edema cerebral, ya sea osmótico o ya un componente vasogénico, la enfermedad está muy avanzada. Entonces, normalmente en las imágenes que tenemos en la mayoría de los hospitales, TAC, resonancias, etcétera, etcétera, no alcanzamos a ver el edema cerebral de la encefalopatía hepática. Entonces, muchas veces, digamos que no lo hacemos para descartar que no tenga una complicación aguda como un sangrado y poder ir adelante con un trasplante. Tercer mensaje muy grande, lo del diagnóstico, la remisión rápidamente a un centro de trasplante. Aquí en Colombia realmente es pocos centros hacemos trasplante de hígado, y lo que hemos visto y se ha percibido realmente muy bien en los últimos de pronto 5, 8 años es que cada vez remitimos más rápidamente a los pacientes, y eso está muy bien. Acuérdense ustedes que las pruebas de función hepática, tanto de síntesis como necrosis como de obstrucción, muchas veces son erráticas, y a veces creemos que porque las transaminases pasaron de 5.000 a 2.000 o a 500 y van bajando, no nos fijamos que el INR sigue alterado, y ahí lo que pasó fue que el hígado se fundió. Normalmente nosotros, la mayoría de nuestros pacientes que trasplantamos son donante vivo. Estamos haciendo ya 2 trasplantes semanales, martes y jueves. Sabemos que se trasplanta hígado aquí en la Cardio. Y habitualmente lo que sucede es que cuando llegan en la falla hepática aguda, alcanzamos a hacer lo que llamamos un estudio FAST de donante vivo. Y habitualmente la mamá le dona el óvulo izquierdo y ella se queda con el óvulo derecho. ¿De qué depende que hagamos ese tipo de intervención? Fundamentalmente del peso del paciente. Acuérdense ustedes que el donante vivo podemos hacerlo para menores de 30 kilos.
con el lóbulo izquierdo. Para mayores de 30 kilos tendría que recibir el lóbulo derecho, entonces requiere ya un estudio un poquito más detallado. Ese estudio FAST de donante vivo que llamamos acá, logramos tenerlo en el mejor de los escenarios entre 10 y 12 horas. Luego, si el paciente llega en fases muy avanzadas o cuando ya hay una sangrado que no está siendo controlado, posiblemente estamos muy avanzados y no vamos a poder hacer mucho. El otro punto era orientación y creo que Luis Felipe hizo muy buen énfasis en no basarse solamente cuando el recurso esté disponible en pruebas de coagulación, sino ojalá lo que antes usábamos era el tromboelastograma y hoy en día que tenemos la posibilidad de hacer el ROTEM y hacer un seguimiento con el ROTEM para ver la respuesta a los hemoderivados que usted está colocando. Pero si el paciente, la tendencia es a empeorar, por favor remítalo a un centro de trasplante con tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente cuando ya empieza a bajar transaminasas y a subir pruebas de coagulación o a estar hipoglucémico, y el término correcto es glucemia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Si está hipoglucémico y está con pruebas de coagulación prolongadas, con transaminasa bajando, usted tiene entre 24 y 36 horas para trasplantarlo porque si no se va a morir. Entonces, y la muerte de un niño en falla hepática es una cosa desastrosa y que a todos obviamente nos marca. Entonces, eran como esos comentarios muy puntuales. Sé que Pablito puso un caso clínico pues muy, muy interesante, pero nuevamente quería como que tuviera esos mensajes claves, fundamentalmente remitir a tiempo, remitir temprano, no esperar que la enfermedad avance. Número uno. Número dos, no perder tiempo y esfuerzos buscando etiología que muchas veces ni se logra establecer con el explante. Y número tres, involucrar dentro de los estudios videotelemetría para objetivizarla y clasificar la severidad de la falla hepática. Fundamentalmente era eso. Acuérdense ustedes que en los criterios de King College que les compartió Luis Felipe, en las dos está encefalopatía como criterio de trasplante. Pero muchas veces interpretamos estas variables cuantitativas como una variable cualitativa dicotómica o binaria, y si la tendencia de esta variable cuantitativa es a empeorar, a pesar del manejo, ya debe prender una señal de alarma e intentar remitir a un centro de trasplante. Fundamentalmente era eso. Nuevamente reiterar mi felicitación, Luis Felipe, una charla espectacular. Felicitaciones. Muchas gracias. Profe Jaime, muchas gracias. Muy claro el mensaje y cómo hemos ido cambiando con los años. Yo recuerdo hace unos años cuando nos entrenábamos, nosotros enfatizábamos mucho en tratar de encontrar la etiología porque no teníamos tan disponibles los trasplantes. Y hoy en día ya estamos cambiando y primero trasplántelo, después trate de averiguar qué es, sí, para las enfermedades que tienen tratamiento y que inclusive en las mejores manos pues no llega a tratamiento, a diagnóstico. Eso es muy importante entenderlo para que no se frustren, que a veces sufrimos mucho de frustración cuando no sabemos qué enfermedad está acosando al niño. No sé si alguno tiene alguna otra intervención o si no, si quieren pasamos al caso. No sé si Luis Felipe lo tienes por ahí. Este, Perfecto. Entonces el caso se los puse muy grave para que no pudieran trasplantarlo, sino que tocara manejarlo. Esto era lo que nos tocaba hacer en la época de que no existían los trasplantes y la frustración que produce esto, pero pues un poco para ver cómo la fisiopatología y todo lo que Luis Felipe ya revisó de forma profunda. Entonces esta era una niña, 9 años, que tiene un cuadro de vómito, ictericia, letargo, y la mamá la lleva a urgencias porque cada vez la ve más confusa y somnolienta. Y definitivamente cuando la ven ya no responde ni siquiera adecuadamente a las preguntas. Los que la clasifican dicen que tiene un Glasgow de 10 porque tiene apertura ocular al llamado, respuestas verbales incoherentes y movimientos localizados al estímulo doloroso. Cuando ustedes la exploran, pues la ven con una ictericia marcada, hepatomegalia significativa, inclusive tiene edemas periféricos. Le piden los laboratorios si tiene esas transaminasas, unas bilirrubinas altas, un INE alto, una glucosa baja, un amonio alto. La ecografía no muestra nada particular distinto a que se ve grande y inflamado y que hay líquido también en el abdomen. A las pocas horas del ingreso, pues obviamente Sofía entra en un deterioro hemodinámico rápido y los que lo están manejando en urgencias tienen que implementarlo vasopresores y la ventilan y rápidamente la suben a la unidad. Entonces ahí las preguntas son, ¿tienes la siguiente?
¿Qué creen ustedes o qué funciones hepáticas de las que describió Luis Felipe están comprometidas en este caso y cuál es la manifestación sistémica que están viendo de esa complicación? Adelante, Brian. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como para resumir un poco lo que ya nos expuso en la charla Luis Felipe, digamos que parte del análisis de los paraclínicos de la chiquita del caso, pues hacen parte de cómo distribuimos ese análisis de las pruebas de laboratorio que nos llevan a evaluar las diferentes funciones que vimos que se comprometen en el contexto de una lesión hepática aguda que evoluciona hacia falla hepática. Entonces, lo primero es la presencia de una alteración en la conjugación y la forma en la que eso se manifiesta es lo que más gráficamente o clínicamente podemos ver en la fase inicial y es la ictericia. ¿Y que se representa en este caso? Pues con la elevación de de las bilirrubinas. Y esto pues que puede estar acompañado o no de la presencia de colestasis, que dependiendo de la etiología que más adelante, digamos, tratamos de encontrar en el contexto de la hospitalización, pues puede acompañarse o no de colestasis, pero ese déficit de conjugación, lo primero que nos lo ayudaría a pensar es esa elevación de las bilirrubinas. De todas esas funciones metabólicas, como nos explicó Luis, digamos, en toda la parte de la fisiopatología de esas funciones metabólicas, pues en este caso ya estamos ante una hiperamonemia. em, y pues eso ya nos habla del compromiso tanto de las vías metabólicas del ciclo de la urea y además la producción de todos estos patrones de sustancias intermedias que son las que me van a desencadenar toda esa cadena fisiopatológica a nivel cerebral y pues el riesgo de la encefalopatía y el edema cerebral por el amonio. Vemos también un compromiso en las funciones de síntesis, tanto de la parte proteica, donde vemos pues alteraciones de las pruebas de la coagulación, la hipoglicemia como otra de sus fallas metabólicas y como decía el profe Fernández, que pues ya empieza a aparecer en estados mucho más avanzados de compromiso hepatocelular y pues esa pérdida no solo de la glucogenólisis, que es la primera función que se pierde, sino de todo el aparato de síntesis de gluconeogénesis y que ya me habla de un daño completo de la cadena celular en el que ya pues no tengo una disposición adecuada de electrones ni de ATP suficiente ni siquiera para lograr sintetizar de nuevo glucosa y se me manifiesta con esa hipoglicemia. Y ya la otra cara para mirar dentro del pool de paraclínicos, pues son pruebas que me hablan directamente de la necrosis y destrucción del hepatocito, donde pues las más representativas en este caso es la elevación de las transaminasas. Y también va a variar mucho dependiendo de la etiología, si hay una hepatitis asociada, si es idiosincrática por medicamentos, si es tóxica, pero en general pues se puede, en la gran mayoría de etiología, pues vamos a evidenciar hepatitis como manifestación, la elevación de las transaminasas, que son un marcador indirecto de necrosis y destrucción del hepatocito. Y ya pues digamos que dentro de la búsqueda que hice hay otros marcadores que empiezan a aparecer como medibles, entonces empiezan a hacer paneles genéticos de fenotipos de HLA en las hepatitis de origen autoinmune o en las de origen medicamentoso, donde hay algunas variantes de receptores del HLA celulares que favorecen una respuesta idiosincrática y de autolesión hepática en respuesta a un medicamento tóxico. Como lo dijo Luis, también la presencia de perforinas o de gramsimas medibles en sangre, pero pues todo eso estamos todavía, digamos, en fases de investigación no tan fácilmente disponibles en la clínica. Ese fue como lo analicé. Muy bien, Brian. ¿Alguno tiene alguna discrepancia o quisiera agregar algo que no contó Brian? Bueno, entonces en principio la siguiente pregunta sería entonces, ¿qué información les hace falta para poder manejar a Sofía? Gloria, si quieres complementar la primera o contestar la segunda, como quieres. Profera de la primera, buenas tardes. Em, con respecto a lo que dijo Brian, pues yo hice más o menos como
la división de las funciones hepáticas en la parte de producción y en la parte de limpieza o de excreción de sustancias. Pero bueno, eso es más básicamente lo que explicó Brian ahorita, pero como para tener en cuenta que teniendo en cuenta que ya tiene una encefalopatía instaurada, como nos habló Luis Felipe en la exposición, la etiología de esa encefalopatía puede ser múltiple. Entonces, esa niña también, pues si uno lo traduce a sistemas, también tiene alteración a nivel del sistema cardiovascular, necesitó vasopresor. Dentro de las manifestaciones clínicas o de los compromisos sistémico secundario a la falla hepática, hay la alteración cardiovascular secundaria en los mediadores inflamatorios por la necrosis hepática, por la etiología que lleve a la falla hepática, pero también por sobrecarga de volumen secundaria a la pérdida o a los terceros espacios, a la disminución de la albúmina. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, Glorita. A la disminución, gracias, a la disminución de la albúmina y en sí a las alteraciones que también pueden haber en otras componentes de la parte hemodinámica. Hay alteración en la poscarga también por mediadores inflamatorios y básicamente, como lo explicó Luis Felipe, todos los sistemas tienen alteración por la activación de DAMS y PAMS. Entonces, pues esa como adicional. Por otro lado, si tenemos la encefalopatía como uno de los síntomas cardinales en esta niña, el hecho de que pues no tengamos como tal unos valores específicos, por ejemplo, en las pruebas de coagulación, no descarten también que no solo el amonio sea la causa de la encefalopatía de esta niña, porque está pues demostrado ampliamente que se pueden presentar fenómenos de alteración de coagulación con microhemorragias a nivel del sistema nervioso central y así también lo secundario al fenómeno de hipoglucemia, que pues claramente no es tan marcado la alteración con respecto a los pacientes mucho más pequeños, pero pues que en conjunto sí van a tener problemas en un paciente tan crítico. Eso era. Gracias. Perfecto, Gloria. Bueno, ¿alguien se anima a contestar más la segunda o no? ¿O la dejamos así? Hola, doctor, buenas tardes. Hola para Sí, todos. No, yo solo quería, pues digamos que hablando del caso como tal, pues que cómo lo orientaríamos. Yo lo primero que hice fue pensar en la severidad del caso actual, pensando que es una paciente que tiene una hiperbilirruinemia pues muy importante con una hepatitis aguda que tiene hiperamonemia y una encefalopatía hepática grado 3. Entonces, pues que eso hace que los tratamientos que vamos a hacer o con lo que yo planteé en la otra pregunta, pues digamos que va a ser un poco más agresivo que de pronto otros pacientes. Lo segundo, pues es buscar una etiología, pero también entendiendo que el 50% pues podemos no encontrarla. Entonces, identificar una causa infecciosa con lo que podamos ver y hacer el interrogatorio de noxas, de viajes que pudieran orientarlo a uno en algo. Buscar en el examen físico otras causas como esplenomegalia que me ayuda a pensar si está con autoinmunidad o una causa hematológica asociada. En los gases, si tengo, pues aunque la edad de la paciente no le da, pero pues si hay signos de errores innatos del metabolismo y pues buscar alguna causa toxicológica en la paciente. Y lo segundo que yo haría como cosas diagnósticas es, o para orientar el caso, es buscar qué otras complicaciones pudiera tener. Si le hago un TAC y la paciente ya tiene edema cerebral, los signos de herniación, un electroencefalograma para ver el grado también de la encefalopatía, como preguntaba el doctor Fernández ahora. La coagulopatía, entonces evaluar un poquito más a fondo con un hemograma, el fibrinógeno, tiempos de coagulación, electrolitos y función renal, porque
pues siempre van como muy de la mano y esto también puede perpetuar el estado neurológico de la paciente y con una ecografía abdominal para buscar la parte de permeabilidad vascular, ascitis y pues la función cardíaca de la paciente. Entonces, pues sería como otras cosas adicionales que yo buscaría en el contexto de esta paciente. Perfecto, Pame. En principio, digamos que la forma como la orientó Luis Felipe, que es como busquen cosas de severidad, busquen cosas de etiología, busquen cosas de complicaciones, es una buena forma mental, me parece a mí, de pensarlo y obviamente todo lo que han descrito. Al final, entonces, la idea es que hicieran un gráfico, ¿cierto? Tratando de presentar todas estas opciones y cómo van a orientar a este paciente, digamos, qué le van a hacer para cada cosa o qué se les ocurre que pueden incluir dentro de estos esquemas. No sé si alguno quiere compartir con nosotros su esquema, o lo preparó, lo tiene listo. Están todos habilitados para compartir. Voy a compartir. Ok. Entonces, voy, pero espéreme que no la embarre. Eh, ah, Ahí sí. está. Les sugiero para la próxima, de una vez antes de que se me olvide, preparen una diapositiva porque es muy probable que de aquí en adelante les vaya a hacer siempre una pregunta gráfica para que nos pongamos de acuerdo. Muy grande. Bueno, yo lo que quise orientarlo fue como hacer el enfoque ABC de todo pues siempre pensamos en la parte de reanimación de los pacientes. Entonces, el esquema que yo me inventé, pues no empezaba con ABC, con la A, sino con la D, porque lo urgente en este paciente pues es la parte neurológica. Entonces, la D, pues evaluar cosas de edema cerebral por hiperamonemia y pues recordar todo el proceso del amonio como una molécula hidrosoluble que sí pasa la barrera hematoencefálica y como la lactulosa y tenemos que buscar cosas que nos ayuden a modular un poco esa hiperamonemia que nos perpetúa como el edema cerebral. Entonces, lactulosa que va a facilitar la conversión del amonio a ion amonio y limita su absorción intestinal. La rifaximina que va a limitar la producción de amonio en todas las bacterias colónicas. También en esa parte limitar la ingesta proteica de 0,5 a 1 gramo kilo día, ya sea tanto ingesta enteral como parenteral y hacer todas las medidas de neuroprotección, evitar hipoxemia, tensión arterial óptima, cabecera a 30 grados para el manejo del edema cerebral. Ya como tal, la A y la B, pues si la vía aérea definitivamente no es mantenible asociada al edema, a la parte neurológica, la intubación orotraqueal y digamos que ahí puse como como cosa de advertencia y es pensar que idealmente fueran opioides o sedantes de acción corta, porque las benzodiazepinas también pudieran como perpetuar el estado de encefalopatía o que está implicado también como en aumentar ese estado neurológico, lo leí pensar siempre que yo tenga encefalopatía grado 4, grado 3, perdón, que yo tengo que proteger la vía aérea y el estado de glicemia que en realidad iba en la D y no en la A, me quedó mal. En la parte de la circulación, un balance hídrico óptimo para tener una buena función renal, vigilar el gasto urinario, que tengamos un aporte hídrico entre el 75 y el 95%, que estos pacientes pues sí, usualmente están con sobrecarga hídrica y que el paciente pues con ese aporte hídrico se garantice una tensión arterial normal, que tengamos buen aporte de fósforo, calcio y magnesio y garantizar pues siempre la perfusión renal
adecuada y si no, pues poner vasoactivos o inotrópicos y pensar si yo no tengo como buena depuración renal más la sobrecarga, terapia de reemplazo renal. Y la otra parte, la coagulopatía, entonces pensar en el sangrado, la necesidad de crioprecipitados en el contexto de la hipofibrinogenemia. En la parte de la E, pues como otras cosas asociadas, entonces en la citis, si tengo hipertensión portal, vasodilatación, mala integridad pues, vascular y presión oncótica baja, pues evaluar la infusión de albúmina y diuréticos y también si lo necesito drenar. Y la hemorragia de vías digestivas, pues pensar en el inhibidor de bomba de protones para evitar el sangrado de úlceras por estrés que son frecuentes en estos pacientes. Y en la H de hígado, lo que puse fue la terapia renal continua, sobre todo en hiperamonemia asociada a lesión renal aguda, que debería ser un flujo alto, con una membrana de superficie alta y una tasa de ultrafiltración alta. La plasmaféresis, como Juanda nos mostró la vez pasada en la interucia anterior, y pues pensar en los pacientes que cumplan los criterios, el trasplante hepático. Ese fue como mi esquema. Perfecto, Pamela. ¿Alguno quiere mostrarnos otro esquema o otra forma de pensarlo? Bueno, en vista que no quieren participar, pues dejemos así por ahora, si les parece. Creo que el mensaje estuvo claro, creo que la presentación estuvo muy buena y pues gracias a los aportes de Jaime y los que participaron, creo que pues es muy enriquecedora. Creo que todos tenemos claro que en principio es un fenómeno que probablemente aquí el cuidado intensivo, por muy intensivo que sea, no es el secreto, sino el secreto está en la anticipación y tratar de detectar y hacer cosas más rápidamente para llegar al trasplante, que es realmente lo único que realmente funciona cuando se necesita pocas terapias específicas. Adelante, Jaime. Sí, Pablito, gracias. Y alineado contigo que, pues sí, nos gustaría que los residentes participen un poquito más y cuente un poquito su experiencia. Me gustaría escuchar a Juan David Suárez. Juan, ¿qué opinas de ese diagnóstico precoz y qué más complementarías de acuerdo a lo que hemos hablado? Bueno, buenas tardes a todos. Juan David Suárez de la Universidad de La Sabana. Digamos que muy alineado con lo que hemos mencionado y digamos que particularmente creo que los que hemos tenido la oportunidad de hacer una rotación de trasplante hepático y poder compartir la experiencia con los cirujanos de trasplantes, el equipo de anestesiología durante el intraoperatorio, logramos dimensionar cómo bueno, digamos que es como una paradoja entre mejor estado global clínico tenga nuestro paciente enfocado en cuando haya requerimiento de un trasplante hepático y se haga de manera prioritaria, como muy bien lo mencionaba el doctor Fernández y como hacía hincapié Luis Felipe, mejores resultados se pueden ver tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio inmediato. Eh, y de igual manera, pues digamos que hay un artículo muy bonito que está publicado en el 2002 en la revista Frontiers, que es una revista Q1, que está encabezado por el doctor Fernández y el equipo de trasplante hepático, que me gusta compartir y que es muy bonito y que es la experiencia de un centro que es entre el año 2009 y 2019, donde se incluyeron alrededor de 145 pacientes y nos habla de un marcador muy importante de cómo el lactato durante el posoperatorio inmediato nos puede generar mucha información. Entonces nos habla de que durante el posoperatorio inmediato al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, aquellos pacientes que tienen un lactato por encima de 3 milimoles por litro tienen mucho más riesgo de mortalidad respecto a los que tienen un nivel de lactato inferior.
Y asimismo, los pacientes que a las 6 horas posterior al ingreso a la unidad de cuidado intensivo tienen un lactato por encima de 2 milimoles por litro, pues tienen mucho más riesgo de mortalidad. Entonces, eso está directamente relacionado y digamos que hago como un mea culpa y una crítica constructiva y lo que es muy importante de la rotación es que los objetivos de reanimación en cada escenario en el que se encuentran los pacientes es diferente. Entonces fue muy interesante compartir, por ejemplo, de cómo son los objetivos de reanimación y de monitoreo del equipo de anestesiología durante el intraoperatorio y cómo varían totalmente pues, al ingreso de salas de cirugía a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces realmente sí pude ver, fue muy gratificante cómo se complicaban los niños, cómo salían adelante, pero es crucial en las condiciones clínicas que lleguen al trasplante hepático. Y eso tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Gloria, quería complementar algo, y es que Pamela creo que estaba rotando en la cardio cuando nos llegó ese cosecha entre junio y julio de varios niños intoxicados con acetaminofén. Entonces, yo no sé si quieras contar algo, y nos pasó en la cardio, llegaron como en esos 2 meses 10 o 12 adolescentes intoxicados con acetaminofén con falla hepática. Entonces, no sé si Pamela recuerda que estaba ahí y qué mensaje te quedó pues de esa situación para antes de dar la palabra a Gloria. Hola, doctor. Sí, señor. Eh, pues digamos que es una condición que nosotros pues vimos, como usted dice, con alta frecuencia ya, y que fue una semana que llegaron, si no estoy mal, como 3 niños, todos de diferente lugar del país, ni siquiera eran como de Bogotá todos. Y digamos también coincidía con el periodo de vacaciones, pues ya finalizando. Entonces, digamos que yo creo que una cosa importante, si bien es cierto, el 50% de los pacientes no se documenta una etiología, cuando uno pudiera tener una etiología clara como en la intoxicación por acetaminofén, la intervención temprana con la N-acetilcisteína, pues digamos que es bastante importante y hacer el seguimiento clínico, porque digamos, allá me acuerdo mucho de uno de los niños que llegó y le hicieron su manejo con acetilcisteína, pero él seguía sintomático con dolor abdominal y eso, y pues cuando uno revisa como los estadios de la intoxicación por acetaminofén, pues la clínica es muy importante, sobre todo en espacios donde a veces los niveles de acetaminofén, pues uno no los tiene tan a la mano como quisiera para poder decir si necesita o no necesita la acetilcisteína y todas las consecuencias que lleva, pues no hacer como una protección hepática temprana, o hacer intervenciones oportunas que pueden derivar en trasplante. Creo que ninguno de los niños necesitó trasplante, pero sí estuvieron con ascitis y un montón de complicaciones asociadas a la lesión hepática aguda. Ese es como mi mensaje grande, que pues no es solo la lesión también, sino ver todas las consecuencias derivadas propias de la etiología como tal, que pueden hacer uno un poquito de intervenciones, digamos que más dirigidas. Sí, el mensaje va dirigido a que siempre pensemos en las posibles etiologías, y Pamelita, gracias por tu comentario porque realmente no es habitual ver esa cantidad de pacientes en el corto tiempo y todos adolescentes con intento de suicidio. El punto es que coincidencialmente Juan David Bustos hablaba de RPT en falla hepática en su reunión en Terusi, eh, y, y lo que nos comentaba Paloma Dorado, que fue la profesora invitada de España, es que ellos tuvieron como unas redes sociales, una página y lo demás, que se puso eso de moda y empezaban a intentar hacer una serie de retos tomando sobredosis de acetaminofén. Porque lo otro que también uno ve es que con los cambios de esa presentación del acetaminofén, con mucha frecuencia hay errores en la dosificación. Y eso lleva a que tengan, digamos, dosis exageradas, y como tú muy bien lo viste, de los 11 si mal no recuerdo, uno sí terminó en trasplante de hígado. Entonces, lo importante es anticiparse, es hacer un monitoreo y un seguimiento muy, muy estricto, más que en cualquier otro de esos biomarcadores de función hepatocelular,
del estado de conciencia, el estado neurológico y como Luis Felipe lo resaltó en su charla, del estado clínico que es fundamental. Era eso lo que quería completar, Pablito, y creo que Gloria hace rato levantó la mano, entonces adelante, Gloria. Profe, es que tenía mi gráfico, sino que no lo podía compartir. Ya lo pasé a otra parte para ver si me dejan compartir este. Dale. El abordaje que hice yo, el abordaje que lo hice, realmente lo hice, así como les conté hace un momento, por sistemas. Ahorita me dirán si están viendo mi pantalla. Sí. Yo hice más o menos el abordaje por sistemas. Empecé pues con lo que me pareció más grave en esa niña, que era la encefalopatía hepática. Entonces, medidas orientadas a disminuir la presión intracraneana y el edema cerebral. Pues en ese punto Luis Felipe nos habló de la solución salina hipertónica, hablar de las convulsiones. Hace un momento Pamela habló del tratar de evitar el uso de benzodiazepinas para la sedación de esos pacientes, pues en el contexto de que estuviera en ventilación mecánica o que se necesitara mantener sedado. Pues lo encontré solamente como recomendación cuando en el manejo para yugulación de manera inmediata de las convulsiones refractarias o para las infusiones cuando es un estatus convulsivo refractario. Así también colocaban como primera medida la fenitoína, pues porque tenía menos probabilidad de mayor lesión hepática. Y como tercera medida y el levetiracetam. Hacia siguiente, pues que casi no lo nombramos mucho, la parte infecciosa, pues encontré artículos que indicaban pues no el manejo antibiótico, no necesidad de antibiótico profiláctico, pero pues estar vigilantes en la parte de los cultivos, teniendo en cuenta que no se pueden esperar un comportamiento tan habitual en los reactantes de fase aguda, teniendo en cuenta el papel del hígado en la producción de los mismos. Entonces, pues básicamente estar vigilando cultivos, y ahí lo colocaban como cultivos periódicos, pero no encontré realmente qué tan frecuente se hace esa medida. Que es más posible que se ha encontrado pues la relación entre los grados de encefalopatía hepática con mayores componentes de respuesta inflamatoria sistémica y mayor probabilidad de infección temprana, sobre todo por gram negativos. En la parte de balance de líquidos, pues tanto la monitorización como el soporte vasoactivo si se necesitara, mantener un aporte adecuado de líquidos, evitar la sobrecarga de volumen, pues teniendo en cuenta las alteraciones hemodinámicas y de las presiones hidrostáticas y coleidosmóticas que puede tener el paciente secundario a la alteración hepática. Tener en cuenta que los fármacos vasoactivos van a ser muy importantes en el contexto de que el paciente tenga una respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, la mediada a la producción mayor de citoquinas durante la lesión o la necrosis hepática. Las medidas de soporte renal, otra vez evitar sobrecarga hídrica, estar pendiente del equilibrio ácido-base, tener en cuenta los electrolitos, como habló hace un momento Pamela, y tener en cuenta que hay que tratar de evitar a lo máximo adicionar a la encefalopatía hepática, pues una encefalopatía urémica, porque realmente ahí pues sería muy complicado con este paciente. Considerar las terapias de reemplazo renal continua en unos contextos específicos, teniendo en cuenta que el paciente que necesita terapia de reemplazo renal que se encuentra en falla hepática, pues ya tiene un riesgo muy aumentado de mortalidad. La nutrición, teniendo en cuenta que esto es un estado catabólico en el cual no tenemos fábrica para que trate de suplementar el estado de hiperinflamación que va a tener el cuerpo, pues con la meta más o menos de mantener una glucosa sérica dentro de límites normales y evitar la hiperglucemia para evitar mayor daño cerebral, y la hipoglucemia pues por la misma razón. El uso de N-acetilcisteína, que se habla tanto, pues estudios obviamente que tienen más soporte en la parte de la intoxicación por acetaminofén, pero no recuerdo bien quién fue el que lo dijo, teniendo en cuenta que muchas veces las etiologías no se encuentran
y que las intoxicaciones pues pueden estar escondidas o no evaluadas, pues sigue recomendándose la N-acetilcisteína como un soporte incluso para los pacientes en los cuales no tenemos como tal el diagnóstico de intoxicación por acetaminofén. Y por último, pues tengo la parte del soporte hepático con la idea de tratar de suplir la función de excreción o de metabolismo de sustancias para su excreción, con lo que nos dijo Luis Felipe previamente, con el MARS, los sistemas de intercambio de plasma de alto volumen y diálisis con albumina, que fue lo que encontré. Gracias. Perfecto, Gloria, muchas gracias. Jaime, y hay alguien que se Sí, llama Pablito, gracias. User, que no sé quién es. Ay, creo que soy yo. Soy María Camila Sosa, residente de primer año de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues yo solamente quisiera agregar una cosa que pues realmente yo hice un abordaje muy parecido al que mostraron ahorita por sistemas. Lo único que yo le agregaría extra es pues la parte adrenal, teniendo en cuenta pues el síndrome hepatoadrenal que puede estar presentando también la paciente del caso, que pues se va a dar secundario pues a problemas a nivel de la síntesis de colesterol por la misma falla hepática que está presentando. Entonces vamos a tener unos niveles bajos de HDL, un aumento en los niveles de lipopolisacáridos y adicionalmente con toda la respuesta multisistémica que estamos teniendo por todo el daño endotelial que se está dando pues a nivel de todos los órganos y pues también por todo el compromiso que va a tener a nivel cardiovascular, también pues vamos a tener marcadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa. Y todo esto nos puede llevar pues a que no haya una adecuada síntesis de cortisol por una falla adrenal. Entonces agregar ahí pues de pronto pues el tratamiento de esa falla adrenal que puede estar asociada pues a todo el cuadro clínico de la paciente y en general a las complicaciones que pueden presentar los pacientes con falla hepática aguda. Gracias, Carlos. No, lo que quería complementar a lo que está diciendo Gloria son varias cosas que tengan ustedes, digamos, presente. Está muy bien ese complemento, María Camila, mil gracias. Y es que hablamos de la RPT en pacientes en falla hepática, pero tengan en cuenta la parte técnica y práctica en el momento de ir a pasar un catéter Majorca o un catéter de alto flujo en un niño coagulopático, ¿no? Entonces, aunque está descrito, el nivel de evidencia, como mostró Juan David, pues ha cambiado para algunas indicaciones específicas. Eh, ya desde el punto de vista práctico, cuando usted decide, le coloco o no le coloco un catéter, el paciente puede estar con INRs prolongados y usted solamente se complica en la sola pasada del catéter. Entonces, tenga presente que no siempre se puede hacer y esa contraindicación la observamos con frecuencia. Porque acuérdese que es una coagulopatía que no está corrigiendo pues con hemoderivados. Y segundo, el tema del PIC, o sea, sería el escenario ideal tener un monitoreo de presión intracraneana, pero aquí no se lo colocamos a ninguno y creo que ya muy pocos centros lo usan, precisamente por la misma razón, porque una de la expresión clínica que tenemos es un paciente coagulopático, sangrando, con INR prolongado y pues obviamente colocarle un catéter para monitorizar solamente la presión intracraneana pues va a ser técnicamente muy complicado y lleno de muchos problemas pues adelante. Entonces, tenga presente esos dos comentarios en el momento en que lo van a tratar. Nuevamente, buscar estabilizarlo con todas las intervenciones que ustedes han dicho, pero tome la decisión, ojalá en las primeras 6 horas de la tendencia y evolución de los biomarcadores para saber si lo remite o no a un equipo de trasplante de hígado, sobre todo que es muy importante para poder alcanzarlo a estudiar, porque lamentablemente la tasa de donación hoy en día es una tasa muy baja, por eso la proporción de nosotros pues tuvo que cambiar casi que a 80-20, 80 donante vivo, 20 cadavérico, porque realmente es muy poquito los donantes que podemos tener. Entonces, tenga presente esos dos aspectos. Eso era, Pablito, mil gracias. Perfecto, Jaime. Yo creo que con eso entonces damos por terminado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos en 8 días nuevamente. Gracias.